Muy buenos días para todas y para todos. Es muy grato para mí participar en esta oportuna e importante jornada de capacitación sobre la Ley 2080 de 2021, que contiene una significativa reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a la Ley 1437 de 2011. El tema que abordaré en esta presentación es el de las nuevas competencias en la jurisdicción contencioso administrativo. Con este objetivo, dividiré mi exposición en tres aspectos. 1. Breves antecedentes y fines de la Ley 2080 de 2021. 2. Las principales modificaciones introducidas en materia de competencias. Y 3. Aspectos generales sobre su vigencia. Iniciaremos entonces con unos breves antecedentes y fines de la Ley 2080 de 2021. Sea lo primero manifestar que en la evolución normativa administrativa, el paso del Decreto 01 de 1984, Código de Contencioso Administrativo, a la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tuvo que ver esencialmente con los cambios producidos en el ordenamiento constitucional, los cuales impusieron la necesidad de adecuarlo a la Constitución Política de 1991, que impregnó todas las áreas del derecho. Así, al expedirse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la pretensión, en palabras de uno de sus inspiradores, el doctor Gustavo Aponte Santos, que en paz descanse, que las personas tuviesen en una mano la Constitución y en la otra el nuevo código, en el artículo primero se indicó que las normas de esa primera parte tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines del Estado, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes tanto del Estado como de los particulares. Y ya en el artículo 103 se estableció que los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. Este artículo yo solicito, les pido que lo tengan muy en cuenta porque deben guiar absolutamente todo nuestro actuar. En el nuevo estatuto administrativo, como ya ustedes lo saben, se contempló un procedimiento contencioso mixto que combina la escritura escrita con la posibilidad de realizar audiencias de acuerdo con los principios de la oralidad. En este sentido, quedó establecido que se llevarían a cabo 3 audiencias orales, la inicial, la de práctica de pruebas y las de alegaciones y juzgamiento. Desde la forma escrita se mantuvieron las actuaciones como la demanda, su traslado, la contestación. Este sistema mixto fue uno de los mecanismos más relevantes que se adoptó para descongestionar a la jurisdicción. Y aquí valga la pena indicar que a partir de ese momento el juez ya no solo se comunicó con los ciudadanos a través de sus providencias, sino de una manera física, mostrando su cara a las personas. Además del cambio de acciones a medios de control, entre otras modificaciones de la Ley 1437, cabe mencionar las sentencias de unificación, la figura de la extensión de jurisprudencia, distribución de competencias en la jurisdicción, tema que es el objeto de esta charla y al cual nos referiremos en detalle más adelante, el establecimiento de una nueva regulación en materia de medidas cautelares y el uso de las tecnologías. En tanto, en el artículo 186
se consignó que todas las actuaciones susceptibles de surtirse en forma escrita se pueden realizar a través de medios electrónicos siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. A partir de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que lo fue el 2 de julio de 2012, y con su aplicación se identificaron algunas problemáticas, como por ejemplo, un alto grado de congestión judicial concentrada especialmente en el Consejo de Estado, es decir, una pirámide invertida. Mientras que el promedio de carga de procesos por despacho en esta corporación en el 2018 ascendía a 2.092, en los tribunales era de 905 y en los juzgados de 868. Y dos, ambigüedades y antinomias que daban lugar a diferentes interpretaciones por parte de las y los servidores judiciales y usuarias y usuarios de la Administración de Justicia. De igual manera, se identificó que con la expedición de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, se hacía necesario actualizar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al nuevo Estatuto Procedimental, por cuanto contenía varias remisiones al Código de Procedimiento Civil que perdieron vigencia. Al interior de esta corporación y con el apoyo de la Comisión Normativa, desde el año 2017 veníamos trabajando en el diagnóstico de problemáticas en la interpretación y aplicación del CEPACA y soluciones a las mismas, escenarios en el cual se escucharon también las opiniones de las y los magistrados, juezas y jueces de la jurisdicción, la academia, la ciudadanía. Sumado a lo anterior, desde comienzos del año 2020, la humanidad afronta la pandemia COVID-19, lo que nos llevó a prestar el servicio de justicia de forma preferentemente virtual. Esto significó un gran salto digital, para lo cual fue necesario no solo realizar en mayor medida el trabajo en casa, sino la expedición de normas que así lo facilitaran, al amparo de los decretos 417 de 17 de marzo y 637 de 6 de mayo de 2020, declaratorios del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, tales como los decretos legislativos 491 de 28 de marzo y 806 de 4 de junio, ambos de 2020, expedidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. En este sentido, la reforma contenida hoy en la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 es el resultado de la participación activa de los tres poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, representado por el Consejo de Estado, con el propósito de que la jurisdicción obtenga, los usuarios que acuden a la jurisdicción obtengan una pronta y efectiva administración de justicia. Para ello se definieron unos objetivos concretos tales como: 1. Fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado. 2. Agilizar el trámite de los procesos. 3. Reducir la congestión que aqueja a la jurisdicción. 4. Resolver las antinomias y ambigüedades que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y 5. Acercar al ciudadano al servicio de administración de justicia que presta nuestra jurisdicción. Para la consecución de estos objetivos, la Ley 2080 de 2021 desarrolló un conjunto de ejes sobre los cuales gravitan las medidas adoptadas en la reforma. Estos son: 1. El fortalecimiento de la función unificadora del Consejo de Estado. 2. La adopción de un proceso contencioso más rápido y eficaz. 3. La consolidación del uso de las TIC
en el proceso contencioso administrativo y 4, la distribución armónica de las competencias al interior de la jurisdicción contencioso administrativo. Frente a este último eje, cabe destacar lo siguiente. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Incumbe a todos los jueces y magistrados y se distribuye en cada jurisdicción. Esto es, en la ordinaria, en la contencioso administrativa, en la constitucional y en la jurisdicción especial para la paz, entre los distintos jueces. La competencia es la medida de la jurisdicción y para fijarla se tienen en cuenta los siguientes factores. El objetivo se deriva de la naturaleza del asunto, es decir, la competencia por la materia o de la cuantía, competencia por razón de la cuantía. El subjetivo atiende a la calidad de las personas que forman parte del proceso, las personas que intervienen, por ejemplo, la nación, los departamentos, etc. La territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual el juez puede ejercer su jurisdicción. Entonces allí se tiene en cuenta, por ejemplo, el fuero personal, el lugar del domicilio del demandado, de cumplimiento de la obligación, fuero convencional. El otro factor es el funcional, que se deriva de la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso. Por ejemplo, según la instancia, primera instancia, el ACU, segunda instancia, el ADCUEN, y competencia especial para los recursos de casación, revisión, unificación de jurisprudencia, es decir, hay una distribución vertical de competencias. Y el último, que es el de conexión, algunos dicen no es propiamente un factor de competencia por sí misma, en tanto se refiere a la modificación de competencia cuando existe acumulación de pretensiones en un mismo proceso o de varios procesos, para efectos de adscribir el conocimiento de un proceso a un juez en concreto. Y por último, pues hacer una breve referencia a la perpetuatio jurisdictione, que es un principio derivado del derecho al debido proceso, consistente en que es la situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, la determinante de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarla. Artículo 27 del Código General del Proceso. Recordemos que la Ley 1437 también modificó las competencias en la jurisdicción, lo que fue en ese momento necesario en atención a los importantes cambios que trajo consigo la creación de los juzgados administrativos en el artículo 42 de la Ley 270 de 1996, los cuales entraron en funcionamiento a partir del año 2006. La modificación de competencias realizada ahora por la Ley 2080 de 2021 responde a la necesidad de superar un estado, como les dije, de pirámide invertida, problemática que, como se dijo, afecta gravemente a la jurisdicción contencioso administrativo y que va en claro menoscabo de la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual los ciudadanos tienen el derecho a acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, a que los procesos se tramiten y decidan en un término razonable y también a la ejecución de la sentencia que se profiera. En efecto, ya para el año 2019, la jurisdicción contencioso administrativa contaba en sus inventarios con 270.597 procesos, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera. 34.195 en el Consejo de Estado, 84.606 en los tribunales y 151.796 en los juzgados administrativos. Analizadas estas cifras por despacho, se obtiene como resultado
1.103 procesos por cada consejero de Estado, 473 procesos por cada magistrado de tribunal y 439 procesos por cada juez administrativo. Una situación como esta, sumada a la existencia de un número importante de competencias en única o segunda instancia en el Consejo de Estado, impacta el adecuado funcionamiento de la jurisdicción. Téngase en cuenta que ello no permite a esta corporación ejercer la función que por esencia, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, está llamado a desempeñar, esto es, la de unificar la jurisprudencia. Esta dificultad no es un asunto menor, pues el ejercicio de dicha función permite la determinación de principios y reglas jurisprudenciales uniformes, lo cual a su vez facilita la resolución de las controversias, la realización del principio de seguridad jurídica, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la salvaguarda del derecho a la igualdad. Adicionalmente, las modificaciones en materia de competencias agilizan la resolución de los procesos judiciales, toda vez que, por su dinámica y estructura, los tribunales y juzgados administrativos pueden tramitarlos con mayor rapidez que el Consejo de Estado. Asimismo, se fortalece el papel y la legitimidad de los juzgados y tribunales administrativos porque debido a su presencia a lo largo de todo el territorio nacional, estos pueden acercarse de mejor manera al ciudadano y conocer sus necesidades y problemáticas. Por consiguiente, los cambios introducidos por la Ley 2080 de 2021 en materia de competencias no son un asunto puramente formal. Por el contrario, se trata de medidas dirigidas a impactar de manera profunda el funcionamiento de la jurisdicción con el claro objetivo de ofrecer un servicio de justicia más ágil, eficaz y cercano al ciudadano que permitan la debida protección de sus derechos. Una vez señalados en forma breve los antecedentes y propósitos de esta Ley 2080 de 2021, en el eje que nos vamos a dedicar, que es el de las competencias al interior de la jurisdicción, vamos entonces a detenernos en cuáles son las principales que se han implementado a través de esta Ley 2080. Con la Ley 2080, con eso entramos ya al segundo punto de esta exposición, serán los juzgados y los tribunales administrativos los que conocerán de la mayoría de los asuntos en única, primera o segunda instancia. En consonancia con lo anterior, de manera excepcional, el Consejo de Estado actuará como órgano de única instancia y decidirá los recursos de apelación. Iniciemos entonces con esas modificaciones importantes de la Ley 2080 que tienen que ver con el Consejo de Estado. Me voy a referir en primer lugar a la competencia de esta corporación con garantía de doble conformidad. La Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 149A que consagra la competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad para conocer de los siguientes asuntos: de la repetición que el Estado ejerza contra el presidente de la República o quien haga sus veces, el vicepresidente, congresistas, ministros de despacho, directores de departamento administrativo, el procurador general, el contralor general de la República, el fiscal general de la Nación, magistrados de las altas cortes, esto es, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de tribunales superiores de distrito judicial, de tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de la judicatura,
del Tribunal Superior Militar y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades señaladas en este numeral. En estos casos, la sección tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria, contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual será decidido por la Sala Plena de la sección tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia. Igualmente, el Consejo de Estado conocerá de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción. En este caso, la sección segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria, contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual será decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia. En cuanto a la función consultiva, tenemos que el numeral séptimo del artículo 112 de la Ley 1437, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2011, fortaleció la función de la Sala de Consulta y Servicio Civil, toda vez que a esta ahora le asiste la atribución de emitir concepto a petición del Gobierno Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional o entre estas y las entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente, y al efecto desarrolló un procedimiento especial. Vamos entonces ahora a mirar las principales modificaciones en materia de competencia en lo que tiene que ver con los tribunales administrativos. Para ello me referiré en primer lugar a aquellas modificaciones que tienen que ver con la cuantía. El artículo 28 de la Ley 2080 de 2021 establece que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos por razón de la cuantía. A. De la nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad cuando la cuantía exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Actualmente esa cuantía está en 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. B. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales cuando la cuantía sea superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Actualmente, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y C. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy día, 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí entonces de una vez digamos que por razón de la cuantía los jueces conocerán, y ahí también se modifica, de estos procesos que les acabo de enunciar, cuando la cuantía sea hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los casos de nulidad y restablecimiento del derecho, así como de el monto, distribución o asignación de impuestos, y de los de reparación directa, actualmente, como les dije, cuando la cuantía excede de 500. Para los jueces, entonces, será de aquellos que lleguen hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora, por la naturaleza del asunto. Por la naturaleza del asunto, entonces tenemos que el artículo 152 de la Ley 1437 fue modificado por el artículo 28 de la Ley 2080. Y vamos a determinar algunas modificaciones que tienen que ver esencialmente con el traslado de competencias a los tribunales en primera instancia de algunos asuntos que eran de conocimiento del Consejo de Estado en única instancia. Estos son, primero, de los relativos a la propiedad industrial en los casos previstos en la ley. Aquí se anotó de manera expresa que la competencia va a recaer exclusivamente en la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También de los de nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, la Agencia Nacional de Tierras o las entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos. Les recuerdo, estas son competencias que eran del Consejo de Estado en única instancia y que ahora van a ser de conocimiento, para ser más precisos, de los tribunales administrativos en primera instancia. También de la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario o contra las resoluciones que definan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos. Igualmente, de los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza. Igualmente, de la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, la Agencia Nacional de Tierras o de la entidad que haga sus veces en los casos previstos en la ley. De los de nulidad también y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, aquí ya se tipifica de qué tipo de autoridades, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes para los cuales no exista regla especial de competencia. De igual manera, los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de algunos asuntos que antes eran de conocimiento de los juzgados administrativos, esto es, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con esto. Esto quedó consignado en el artículo 152, el inciso segundo. Con ello se pretende que el Consejo de Estado unifique en segunda instancia en estos temas con impacto en todo el territorio. Vamos ahora a mirar las competencias, lo que se modificó en materia electoral. En el artículo 151 de la Ley 1437, que fue modificado por el 27 de la 2080, se actualizaron las disposiciones relativas a las competencias de los tribunales administrativos para conocer en única instancia de procesos relacionados con a. La nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de 70.000 habitantes que no sean capital de departamento. La nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular y de los de nombramiento sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor
o sus equivalentes de los distritos y de los municipios de menos de 70.000 habitantes que no sean capital de departamento, independientemente de quién sea la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores. Además, los tribunales administrativos serán competentes para conocer en primera instancia de los siguientes asuntos electorales: la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo las de jueces de paz y jueces de reconsideración. También de la nulidad de la elección de los contralores departamentales y la de personeros y contralores distritales y municipales de municipios con 70.000 habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos de nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes tanto nacional como departamental y distrital, así como de los municipios de 70.000 habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. También de la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal, y de la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes. Vamos a ocuparnos muy rápidamente de la competencia de los juzgados administrativos. Entonces, por la naturaleza del asunto, el artículo 155 de la Ley 1437, que fue modificado por el 30 de la Ley 2080, señala que serán de competencia de los juzgados administrativos en primera instancia. Esto es sumamente importante: los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad sin atención a la cuantía. Entonces, esa sí es una modificación profunda en relación con la competencia de los jueces administrativos, que van a conocer de todos los asuntos de carácter laboral sin atención a su cuantía. Este conocimiento será, obviamente, en primera instancia. Ahora, por razón de la cuantía, ya se los había enunciado, los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de cualquier autoridad cuando la cuantía no exceda de 500 salarios mínimos. También de los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones, tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos, y de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entramos ahora a los procesos ejecutivos. En relación con los procesos ejecutivos, la Ley 2080 determina como factor de competencia el de conexidad. Lo anterior con el objeto de que el juez que conoció originalmente del proceso sea el mismo que posteriormente adelante la ejecución. Así, el artículo 298 de la Ley 1437, modificado por el 80 de la Ley 2080 de 2021, establece
que una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 del Código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez o el magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias previa solicitud del acreedor. Igualmente, si la ejecución se inicia de un título derivado de una conciliación que haya sido aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. En concordancia, el artículo 151 de la 1437, que fue modificado por el 27 de la 2080, dispone que los tribunales administrativos conocerán en única instancia de la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad sin tener en cuenta la cuantía. Igualmente, el artículo 152 de la 1437, que fue modificado por el 28 de la 2080, dispone que los tribunales conocerán en primera instancia de la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios y de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En términos similares, ya referido a los juzgados administrativos, estos conocerán en única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el 29 de la 2080, que modifica el 154 y la ley 1437, de la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación surge de recursos extraordinarios. Entonces, la competencia se determina por el factor de conexidad sin atención a la cuantía. Del mismo modo, estos juzgados conocerán en primera instancia la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso, lo mismo se repite, si la obligación surge en el trámite de recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En estos casos también se determina la competencia por el factor de conexidad sin atención a la cuantía, y también conocerá de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay un aspecto que merece toda la atención del mundo, que son las reglas de competencia para la adopción de una decisión. Este es un importante aporte que hace la ley 2080 porque clarifica cuál es la autoridad competente para adoptar determinadas decisiones. De esta manera, el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo, que fue modificado por el 20 de la Ley 2080, señala cuáles providencias deben ser proferidas por las salas, secciones y subsecciones. Entonces, yo los remito, pues, por la brevedad del tiempo, a que revisen y estudien este artículo con sumo cuidado, porque a mi modo de ver sí clarifica en relación con la ley 1437 original, porque allí se presentaban antinomias de qué providencias son del ponente en órganos colegiados y qué providencias son de la sala. Entonces los invito a mirar, es un artículo extenso, tiene, a ver cuántos literales aquí, más de 7, y establece
que será competencia, allí se estipulan las que son de la sala, sección o subsección, y dice que será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias de naturaleza interlocutoria y de sustanciación en cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja. Esto es muy importante porque, como les decía, permite superar las antinomias que se presentaban con el texto original del CEPACA, tal como ocurría, por ejemplo, con los artículos 180 y 229. Algunas normas señalaban que, por ejemplo, la competencia para decidir una medida cautelar era del ponente, mientras que el 125 le otorgaba esa facultad a la sala. Y de esta manera se contribuye a una resolución más expedita de las controversias, pues únicamente se enlistan como competencias de sala, sección o subsección aquellas decisiones que por su importancia deben ser adoptadas por un cuerpo colegiado. En otro tema que trae la ley 2080 es la relativa al control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. Yo voy a cerrar este acápite de competencias para decir simplemente frente a ello que esa competencia que fue otorgada al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos para realizar ese control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, pues esta corporación, en un auto de unificación del 29 de junio de 2001, inaplicó esos artículos, que son el 23 y el 45 de la ley 2080, por ser contrario a distintos artículos de la Convención, el 13, el 29, el 228, el 229, el 267 de la Constitución Política y el 8 y 25 de la Convención Americana. Las razones también están expuestas en el auto de unificación y ustedes igualmente pueden remitirse allí. De anotar que con la reforma estatutaria de la justicia que fue aprobada este año y que está sujeta al control previo de constitucionalidad que debe realizar la Corte Constitucional por tratarse justamente de una ley estatutaria, ese control fue eliminado. En su reemplazo se estableció un trámite abreviado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra decisiones con responsabilidad fiscal. Expuestos ya los cambios, digamos, más significativos que introduce la ley 2080, para finalizar esta intervención me voy a referir a la vigencia de dichas reformas. Frente a este punto debemos precisar lo siguiente. Primero, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que fue modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento mismo en que empiezan a regir. 2. El artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 contiene el régimen de vigencia y transición normativa, y en él se establece que las reformas procesales introducidas se aplican de manera inmediata a partir de su publicación y solo, ojo con esto, respecto de aquellos procesos iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, precisa que los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, especifica este artículo 86 que las reglas del dictamen pericial
se aplican a partir de la publicación de la ley, 25 de enero de este año, para los procesos y los trámites en los cuales no se haya decretado prueba. Pero, por favor, tengan en cuenta esto. En lo relativo a las normas que modifican las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, de manera expresa nos señala la ley que solo se van a aplicar respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada la ley. Si la ley fue publicada el 25 de enero de 2021, para este cambio de competencias solamente entrarán en vigor el 25 de enero de 2022. Por consiguiente, los artículos 24 a 32 de la Ley 2080 de 2021, normas a través de las cuales se modificaron de manera clara, directa y puntual la distribución de los asuntos que corresponde tramitar y resolver a la jurisdicción contencioso administrativa, no han entrado a regir aún. Diferir la entrada en vigencia de estas normas y disponer su aplicación a las demandas que se presenten una vez transcurrido el periodo señalado resulta a todas luces razonable, pues las modificaciones realizadas por la Ley 2080 de 2021 a las competencias de los distintos órganos judiciales tiene un impacto considerable en la estructura y funcionamiento de la jurisdicción y en la prestación del servicio de justicia. En consonancia con lo anterior, de manera acertada, el artículo 83 de la Ley 2080 de 2021, con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura, con la participación del Consejo de Estado, deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes conforme a sus competencias legalmente asignadas en asuntos tales como la creación de nuevos despachos y la entrega de recursos para lograr la implementación del nuevo régimen de competencias. Como conclusión, podemos afirmar que la Ley 2080 de 2021 modificó de una manera sustancial el régimen de competencias al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el objeto de optimizar la prestación del servicio de justicia con miras a salvaguardar los derechos y las garantías fundamentales de las personas, entre ellos el derecho a una tutela judicial efectiva. Muchas gracias.